Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se enfrentaron a dos grandes problemas. El primero era que sus blindados eran mayormente incapaces de hacerle frente a los vehículos enemigos, pues durante 1939 y 1940, los tanques más numerosos con los que contaban los alemanes eran Panzers I y II, mismos que nada más durante la campaña de Polonia sufrieron cientos de bajas, todo gracias a que eran fácilmente atravesados por rifles antitanque que, a pesar de no tener un gran poder de fuego, eran más que capaces de atravesar las finas capas de protección con la que estos tanques germanos contaban. Para hacerle frente a esta amenaza, ya desde los años de la República de Weimar se habían desarrollado batallones de artillería antitanque, pero aquí es donde se hace presente el segundo problema, y es que desplazar los mismos en el calor de la batalla era considerablemente tardado gracias al peso que tenían, necesitando ser remolcados para poder moverlos de un lado a otro de una manera rápida, algo en extremo riesgoso de hacer durante el combate. Por lo que para solucionar ambos problemas, los alemanes idearon un concepto que no solamente sería utilizado por prácticamente todas las potencias que participaron en este conflicto, sino que ha logrado mantenerse vigente hasta el día de hoy. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, y en esta ocasión exploraremos la muy interesante pero muchas veces dejada de lado historia del Panzerjäger I, el cazacarros que lo comenzó todo. Así que, señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. Tras la finalización de la campaña de Polonia, a pesar de que los tanques polacos fueran relativamente pocos a comparación de los alemanes, infringieron bastante daño a estos últimos, así como se probó que los batallones antitanque, armados principalmente con los pequeños PaK-36 de 37 milímetros, tenían severas complicaciones para hacerle frente a sus rivales, especialmente a la hora de recolocarse, pues a pesar de ser cañones ligeros, seguían pesando cerca de 400 kilogramos. Y tomando en cuenta que los polacos tuvieron blindados capaces de moverse a velocidades iguales a la de los alemanes, es decir, una media de 40 kilómetros por hora, era necesario algo que pudiera mantener ese ritmo a la hora de cazarlos. Y a pesar de que ya desde 1936 las tropas antitanque habían estado pidiendo una solución que les permitiera desplazarse con mayor soltura, no fue hasta que terminó la campaña de Polonia que se pusieron manos a la obra para desarrollar esta petición, por lo que, tal y como otras tantas veces hicieron los alemanes en el conflicto, voltearon a ver al armamento checoslovaco para hacerle frente a este inconveniente. El arma elegida para solucionar sus problemáticas fue el KPUV-VZ38 de 47 milímetros, un cañón antitanque checo que era ampliamente superior al numeroso pero ya obsoleto PaK-36, teniendo un alcance efectivo máximo de 1200 metros, cuyos proyectiles viajaban a 775 metros por segundo, siendo capaz de perforar 60 milímetros de acero en un ángulo de 90 grados a distancias de 600 metros, y que, para la buena fortuna de los alemanes, disponían en grandes cantidades tras la completa anexión de Checoslovaquia. Además de que para ese momento el PaK-38 de 50 milímetros, el único posible sustituto a este cañón de fabricación alemana, seguía en desarrollo y no vería combate sino hasta 1941, decidiendo no esperar, ya que para principios de 1940, Alket había sido contratada para desarrollar este vehículo con urgencia, necesitando estar listos para antes del comienzo de la invasión de Francia, razón por la cual decidieron usar armamento con el que ya se contaba, pues era más sencillo convertir que desarrollar. Así como se contaba en grandes números al mencionado cañón checo, el Panzer I Ausf B también estaba abarrotando los almacenes alemanes, un vehículo completamente obsoleto ya para inicios del conflicto, y que servía mayormente como tanque de entrenamiento para las nuevas tripulaciones Panzer, por lo que se montó el cañón encima del chasis de este blindado, y se diseñó una superestructura abierta para el mismo, resultando así en el primer cazacarros propiamente dicho de toda la historia. El marcado punto diferencial entre el cazacarros que desarrolló Alemania y lo que se había visto anteriormente en la historia radica tanto en las características de su armamento, pensado para hacerle frente a toda posible amenaza del campo de batalla, así como su ligero blindaje, apenas capaz de soportar fuego de ametralladora, pero sobre todo, el modo de utilización era el gran diferenciador,
pues las labores de los vehículos cazacarros, igual que las compañías de artillería antitanque, estaba pensado para disparar y cambiar de posición, siempre a distancias mayores a las que solían combatir los tanques, que al inicio de la Segunda Guerra Mundial solían ser distancias de menos de 500 metros, así como no estaban pensados para acompañar el avance desde la primera línea del frente gracias a su escaso blindaje. En líneas generales, podemos comparar a los tanques como una fuerza de choque y los cazacarros cumplían una labor más cercana a la de los francotiradores. Para marzo de 1940 se había dado con el diseño final tras modificar el chasis sin demasiadas complicaciones, el cual entró en producción con un pedido inicial de 135 unidades, las cuales tenían las siguientes características. La superestructura en donde iba montado el cañón estaba compuesta por placas de acero de apenas 14.5 milímetros, capaces de soportar como máximo el fuego de ametralladora, además de que el mismo no cubría la parte trasera del cañón, dejando expuestos a la tripulación, los cuales solían llevar cascos para algo de protección extra. El frontal del chasis tenía un grosor de blindaje de apenas 13 milímetros, además de que el vehículo resultaba alto en cuanto a su perfil, pues alcanzaba los 2.22 metros, mientras que su ancho era de 2.06 metros y tenía una longitud de 4.42 metros, mientras que la altura a la que quedaba el cañón era de 1.72 metros. El Panzerjäger 1 mantuvo exactamente el mismo motor y suspensión que el Panzer I, y a pesar de ser 700 kilos más pesado que este último, llegando a un peso de hasta 6.4 toneladas en orden de marcha, no perdió mucha movilidad, manteniendo una velocidad máxima en carretera de 40 km por hora, de 19 km por hora en campo traviesa, mientras que su autonomía le permitía como máximo desplazarse a través de 140 km en carretera y 95 km en campo traviesa. Este vehículo llevaba como máximo 86 proyectiles, los cuales eran tanto de alto explosivo como perforantes, destacándose por un bajo peso de apenas 800 gramos por proyectil, lo cual era especialmente útil para no cansar a su tripulación, la cual estaba compuesta por apenas 3 hombres, el conductor, quien también operaba el radio, el cual se encontraba dentro del casco del vehículo, el comandante, que también era el artillero, y el cargador, quien también solía operar un subfusil MP-38 para defender al vehículo del ataque de infantería. Tras algunos ejercicios con fuego real para probar las capacidades de combate del nuevo vehículo, se crearon las primeras 4 compañías en donde sirvió este blindado, siendo la primera de ellas el batallón de cazacarros 521, sirviendo dentro del Panzergruppe von Kleist, encuadrado en el 12º ejército y siendo parte del grupo de ejércitos A, región centro, estando completamente listo para el momento en el que comenzó la batalla de Francia. Durante su bautismo de fuego, el Panzerjäger 1 sirvió de buena manera su propósito, y si bien no era sobresaliente, cumplió a la hora de combatir y eliminar blindados a distancias superiores a los 500 metros que de otra forma difícilmente podrían ser perforados por la mayoría de los tanques alemanes, además de que se descubrió que era bastante eficiente a la hora de realizar fuego de apoyo haciendo uso de munición de alto explosivo, especialmente útil a la hora de atacar nidos de ametralladora o posiciones fortificadas de diversos tipos, mismas que podían ser atacadas a distancias de hasta 1 kilómetro. Sin embargo, y pese a ser mucho mejor que un cañón antitanque que debía ser remolcado, este cazacarros tenía problemas en la suspensión y el motor tendía a sobrecalentarse, por lo que en los días calurosos no podía ser conducido a más de 30 km por hora si se quería evitar una malfunción. Además, el tener que exponerse para mirar a los alrededores dejaba expuesta a su tripulación, causando numerosas bajas de comandantes y cargadores antes que del propio vehículo en sí, por lo que muchas veces se optaba por simplemente observar a través de la mira del cañón de 47 milímetros para evitar estos peligros. Pese a todos estos problemas, su desempeño convenció al ejército alemán para mantener la producción de este vehículo hasta el año siguiente, ensamblando un total de 361 unidades, cesando su fabricación en favor de nuevos modelos de cazacarros con mejores atributos. Durante 1941, estos vehículos se emplearon tanto en el Afrika Korps como parte de la Operación Barbarroja, disponiendo de un total de 8 batallones, de los cuales solo uno se usó en continente africano.
y estos batallones se dividían en 3 compañías con 3 pelotones que contaban con 3 cazacarros cada uno, junto con un semioruga que cargaba munición para cada sección y 3 motocicletas para cada pelotón, de las cuales una contaba con un asiento lateral para el uso del líder de cada pelotón. En el momento en el que comenzó la invasión a la Unión Soviética, los alemanes contaban con un total de 216 Panzerjägers 1, los cuales tuvieron verdaderos problemas a la hora de entrar en combate en contra de la maquinaria soviética, pues se demostró ineficiente a la hora de penetrar el frontal tanto de los T-34 como de los KV-1, además de que las grandes estepas soviéticas hicieron que los cazacarros estuvieran aún más expuestos ante el fuego de infantería, por lo que no sorprende que para diciembre de 1941, 140 de estos blindados se hayan perdido en combate. Por otro lado, si bien el frente africano solo hizo remarcar los problemas que tenía este vehículo como su tendencia a sobrecalentarse, la acción que llegó a ver fue bastante sobresaliente, con reportes de tanques Matilda II siendo destruidos en rangos de hasta 400 metros, sirviendo hasta 1943 en este escenario, momento en el que fueron completamente destruidos o capturados por parte del ejército británico. Ya para 1942, los avances en el desarrollo del arma blindada habían provocado que el Panzerjäger 1 comenzara a entrar en obsolescencia, volviéndose más notorio conforme pasó el tiempo, por lo que no es de sorprender el hecho de que comenzó a ser retirado del frente para pasar a hacer labores secundarias, como el combatir partisanos en Yugoslavia. El Panzerjäger 1 fue un blindado que, a pesar de que su desempeño no fue en sí malo, estaba condenado desde el principio en dejar de ser efectivo al poco tiempo de producirse. Sin embargo, más importante aún que el historial de combate que tuvieron las pocas unidades que llegaron a producirse de este aparato, demostró la enorme ayuda que representa el montar un cañón antitanque de largo alcance encima de un blindado, pues hay que recordar que el alcance efectivo de su cañón de 47 milímetros era de 1200 metros. Y en muchas ocasiones llegó a disparar a estas distancias con precisión contra diversos objetivos, algo que por supuesto se dieron cuenta los aliados cuando capturaron algunos ejemplares, tal como fue el caso de 4 Panzerjägers que se encontraban sirviendo en África, mandando 3 al Reino Unido y a 1 a Estados Unidos para su inspección, lo cual sin duda ayudó al desarrollo de blindados con el mismo propósito en los diferentes ejércitos que participaron en este conflicto, por lo que podemos concluir que si bien no era tan impresionante, marcó el inicio de una idea que no solamente se utilizó de gran manera en esta guerra, sino que llegó para quedarse hasta el día de hoy. Después de todo, tener un blindado ligero, ágil y con la capacidad de disparar desde grandes distancias para recolocarse rápidamente es una ayuda en extremo útil para cualquier fuerza mecanizada. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a ver más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un super gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Sin nada más que añadir, los acompañó Deauslanda despidiéndose, y ya nos veremos en la próxima batalla.